El sol de Texas se derramaba sobre el borde oriental del cañón, una luz implacable que no ofrecía calor, sino una cruda exposición. El silencio era el verdadero dueño de aquel lugar, un silencio profundo, denso, solo interrumpido por el zumbido de una mosca solitaria y el suave gemido del viento al serpentear entre las rocas ocres. No había gritos, ni disparos, ni el eco de la batalla que uno esperaría. Solo quedaban sus vestigios mudos, un capuchón blanco, arrancado y enganchado en las espinas de un nopal, un caballo con la montura puesta, inmóvil bajo un mezquite, esperando una orden que nunca llegaría. Más allá, cerca de la entrada del desfiladero, una carreta volcada yacía como el esqueleto de una bestia prehistórica. 200 hombres habían entrado allí la noche anterior, impulsados por el odio y la certeza de su poder. Ahora, el amanecer revelaba una verdad imposible. El cañón estaba vacío. No había cuerpos, no había supervivientes, solo un silencio que pesaba más que cualquier tumba. Silas Kane estaba sentado en el porche de su modesta cabaña, con una taza de café humeante entre las manos. Su rifle Winchester, modelo 1873, descansaba sobre sus rodillas, pero no lo sostenía con tensión. Era una extensión de su cuerpo, tan familiar como sus propias manos callosas. Su rostro, marcado por el sol y algo mucho más antiguo que el tiempo, no mostraba triunfo ni alivio. Sus ojos estaban fijos en la inmensidad del cañón, pero no observaban nada en particular. Contemplaban el paisaje de una victoria que se sentía exactamente como una derrota. Había sobrevivido, sí, pero lo había hecho desenterrando a un hombre que había jurado mantener sepultado. El espectro de la guerra había vuelto a caminar por su tierra, y ahora, el santuario que había construido con tanto esfuerzo para escapar de él, se había convertido en su monumento. El leve temblor de sus manos no era por el frío de la mañana, sino por el peso de lo que había sido necesario hacer. La tierra que Silas había elegido no era hospitalaria. Era un laberinto de piedra y espinas en la región del Big Bend, un lugar olvidado por Dios y por la ley. Su rancho estaba enclavado en la boca de un cañón estrecho, una cicatriz en la faz del desierto. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados como centinelas, creando un pasillo natural donde el eco podía convertir un solo susurro en un ejército de fantasmas. No era una tierra para el ganado, sino para las cabras y los hombres que no deseaban ser encontrados. Cada cueva, cada saliente, cada sendero oculto era un conocimiento grabado en la mente de Silas. Para cualquier otro, este lugar era una trampa mortal, un horno durante el día y un congelador por la noche. Para los 200 hombres que entraron a caballo, acostumbrados a los campos abiertos y a la intimidación fácil, el terreno se convirtió en un enemigo activo, claustrofóbico y desorientador. No habían venido a asaltar un rancho, habían entrado, sin saberlo, en el tablero de ajedrez de Silas. El conflicto no había comenzado con fuego y furia, sino con una muerte silenciosa y deliberada. Hacía una semana, Silas encontró a su pequeño rebaño de cabras esparcido por la ladera. No habían sido víctimas de un depredador. Cada animal tenía la garganta cortada con precisión y en su piel, grabado a cuchillo, el símbolo profano de la cruz triple del clan. Fue un mensaje claro, una violación calculada de su paz. No hubo ira en la reacción de Silas, solo una resignación helada y familiar. Pasó toda la tarde cavando tumbas en la tierra dura y rocosa, una para cada animal. Mientras trabajaba, con el sudor y el polvo cubriendo su rostro, no estaba simplemente enterrando a sus cabras. Estaba enterrando la esperanza de que aquel rincón del mundo pudiera permanecer ajeno a la locura de los hombres. Cada palada de tierra era un adiós a la vida tranquila que había intentado construir y un saludo sombrío al soldado que pensó que había dejado atrás en los campos de Tennessee. Unos días después, la amenaza se acercó más. La noche cayó con una oscuridad absoluta, la luna nueva oculta tras una fina capa de nubes. Fue entonces cuando una luz antinatural floreció en la cresta que dominaba la entrada del cañón. Una cruz de madera, alta y tosca, envuelta en tela empapada en queroseno, ardía contra el cielo estrellado. Las llamas anaranjadas danzaban salvajemente.
proyectando sombras temblorosas que se arrastraban por las paredes de la cabaña de Silas. Él no salió. Permaneció en el interior, observando el espectáculo a través de su única ventana. No había pánico en su postura, solo una calma profunda y vigilante. Conocía bien esa clase de teatro. Era la herramienta del cobarde, diseñada para quebrar el espíritu antes de romper el cuerpo. Vio cómo la cruz ardía hasta convertirse en un esqueleto de carbón humeante, cómo su luz se extinguía y la oscuridad volvía a reclamar el paisaje. No había sentido miedo. Había sentido la certeza de que la guerra lo había encontrado una vez más. El ultimátum llegó a la mañana siguiente, con el sol en su punto más alto. Dos jinetes, con la arrogancia propia de quienes nunca han conocido una resistencia real, se detuvieron justo en el límite de su propiedad. No desmontaron. Desde la altura de sus caballos, miraron a Silas con una mezcla de desprecio y diversión. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba manchada de tabaco, escupió en el suelo antes de hablar. Le dieron 24 horas. 24 horas para abandonar la tierra, el pozo, la cabaña, todo. Si al amanecer del día siguiente seguía allí, su hogar se convertiría en su pira funeraria. Hablaron con la confianza de quienes representan a una fuerza abrumadora, convencidos de que sus palabras eran tan letales como las balas. Esperaban una súplica, una negociación o una explosión de ira impotente. No obtuvieron nada de eso. Silas permaneció de pie en el umbral de su puerta, inmóvil. No pronunció una sola palabra. Sus manos colgaban a los costados, relajadas, lejos de cualquier arma. Su silencio era un vacío que absorbía las amenazas y las dejaba sin eco. Solo sus ojos estaban activos. Se movían con una economía deliberada, evaluando a los hombres, sus rifles enfundados, la condición de sus caballos, el camino por el que habían venido. No era la mirada de un hombre asustado, era la mirada de un rastreador identificando una presa, la de un estratega midiendo las debilidades de su oponente. Esta quietud inquebrantable desconcertó a los jinetes. Incapaces de interpretarla como otra cosa que no fuera la parálisis del miedo, se rieron, dieron media vuelta a sus monturas y se marcharon al trote, seguros de haber quebrado al ermitaño. Confundieron su control con sumisión, su silencio con debilidad. Fue el último error que cometerían muchos de los suyos. Al atardecer del día siguiente, el horizonte occidental comenzó a cambiar. Lo que al principio parecía una nube de polvo levantada por el viento, poco a poco tomó forma. Era una columna de jinetes, una serpiente de fuego y túnicas blancas que se deslizaba por el paisaje desértico. 200 hombres. Sus gritos y cánticos racistas llegaban débiles al principio, luego más fuertes. Una ola de sonido odioso que pretendía aterrorizar el aire mismo. Las antorchas que portaban parecían estrellas caídas. Un enjambre de luces malignas avanzando hacia la boca del cañón. Desde una posición elevada y oculta entre las rocas, Silas los observaba. No era un granjero acorralado esperando su final. Era un comandante solitario viendo cómo un ejército enemigo entraba voluntariamente en un terreno que él había preparado. Creían que iban a una cacería. No sabían que el cazador los estaba esperando y que la trampa no era la cabaña, sino cada centímetro de aquel cañón implacable. Antes de continuar, di desde dónde estás viendo. Y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la próxima no será más ligera. La vida de Silas Cain se medía por el movimiento del sol. Su día comenzaba antes de que el primer rayo de luz tocara el borde del cañón, cuando el aire de la noche aún conservaba un filo helado y el mundo permanecía en tonos de gris y azul profundo. Se levantaba de su catre sin prisa, sus movimientos económicos y precisos, como los de un hombre que ha repetido la misma coreografía durante años. No había gestos superfluos, ni vacilaciones. El primer acto del día era siempre el mismo: avivar las brasas del fuego de la noche anterior, añadir un par de leños secos de mezquite y poner a calentar la cafetera de hojalata. El aroma amargo y fuerte del café era la primera señal de que el mundo volvía a ponerse en marcha, una pequeña certeza en una existencia construida sobre la incertidumbre. Mientras el agua bullía, sus manos revisaban el Winchester, no con la ansiedad de quien espera un ataque,
sino con el cuidado de un artesano por su herramienta más valiosa. Era un ritual, una conexión con un pasado que intentaba mantener a raya. El rancho no era más que una cabaña de adobe y madera, un corral rudimentario y un pozo. Cada elemento había sido construido por sus propias manos, extraído de la tierra que ahora llamaba hogar. La cabaña tenía una sola habitación, un espacio funcional donde cada objeto tenía un propósito y un lugar. Una mesa, una silla, el catre, una pequeña estufa de leña y unos estantes con algunas latas de conservas y sacos de harina. No había adornos, ni fotografías, ni recuerdos visibles de otra vida. Era el refugio de un hombre que no quería recordar, o, quizás, que no podía olvidar. El aislamiento era una elección deliberada, una muralla física erigida para proteger una frágil paz interior. El silencio que reinaba en su hogar no era vacío, sino denso, cargado con el peso de palabras no dichas y de historias enterradas. Para cualquier visitante, aquel lugar parecería la morada de un hombre quebrado, un alma en pena que había huido al desierto para desaparecer, y en cierto modo no se equivocarían. Con la primera luz real del día, Silas salía al exterior. El aire seguía siendo frío, pero el sol que se derramaba sobre el cañón prometía un calor implacable que llegaría en pocas horas. Su pequeño rebaño de cabras lo recibía con balidos suaves. Eran criaturas resistentes, adaptadas a la dureza de aquella tierra, capaces de encontrar sustento entre las rocas y los arbustos espinosos. Eran su única compañía constante, su única responsabilidad tangible. Se movía entre ellas con una calma que los animales parecían entender. Su presencia no era una amenaza, sino una constante tranquilizadora. Las guiaba fuera del corral hacia los pastos más altos, no con gritos ni con un bastón, sino con un silbido bajo y un gesto de la mano. Observarlas pastar, dispersándose por la ladera rocosa, era una de las pocas actividades que le permitían a su mente aquietarse. En la simplicidad de su existencia, encontraba un eco de la vida que anhelaba, una vida gobernada por el ciclo del sol y las estaciones, no por el odio de los hombres. El cañón era su verdadero hogar, mucho más que la cabaña. Conocía cada saliente, cada cueva poco profunda, cada sendero oculto que serpenteaba entre las paredes de roca. Leía el terreno como un erudito lee un libro antiguo. Sabía dónde encontrar agua después de una rara lluvia, qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo el sonido viajaba y se deformaba entre los desfiladeros. Este conocimiento no era un pasatiempo, era su armadura. En un lugar donde la ley estaba a 2 días de viaje a caballo y no se preocupaba por un hombre como él, la tierra era su única aliada. Se movía por ella con una gracia silenciosa que desmentía su aparente tosquedad. No luchaba contra el paisaje, se fundía con él. Sus botas apenas dejaban huellas en el suelo pedregoso. Podía permanecer inmóvil durante horas, observando, escuchando, convirtiéndose en una parte más de la roca y la sombra. Era un fantasma en su propio santuario, una presencia que solo se manifestaba cuando él lo decidía. La región del Big Bend era un lugar de extremos. El calor del mediodía era un enemigo físico, una fuerza que robaba la humedad del cuerpo y blanqueaba el cielo hasta dejarlo sin color. Silas trabajaba durante las horas más frescas de la mañana y el atardecer, dedicando el pico del día a tareas dentro de la sombra de la cabaña. Reparar una correa de cuero, afilar su cuchillo, limpiar su rifle con una meticulosidad casi ceremonial. El agua era el tesoro más preciado. Su pozo, aunque fiable, no era inagotable. Cada gota se usaba con una conciencia aguda de su valor. La verdadera joya de su propiedad era un pequeño manantial escondido en una grieta del cañón, una fuente de agua fresca y constante que era un secreto bien guardado. Era la razón por la que esta tierra, por lo demás inhóspita, era viable. Y Silas sabía, con la certeza instintiva de un animal acorralado, que un tesoro así atraería tarde o temprano la codicia de otros. Socialmente, Silas Kane era prácticamente invisible. Los pocos rancheros blancos de la región, cuyas propiedades se extendían por las llanuras más allá del cañón, lo consideraban una rareza, un ermitaño extraño y silencioso. Lo veían como un hombre quebrado por alguna tragedia desconocida,
inofensivo en su aislamiento. No entendían por qué un hombre negro elegiría vivir solo en un lugar tan inhóspito. Su posesión de la tierra, aunque legalmente registrada, era una anomalía que toleraban por su aparente insignificancia. No representaba una amenaza económica ni social. Su pequeño rebaño de cabras no competía con sus vastos hatos de ganado. Su silencio y su reclusión lo hacían fácil de ignorar. Esta percepción de fragilidad era un camuflaje, una ilusión que Silas cultivaba sin esfuerzo. Dejaba que lo subestimaran, que lo descartaran. En un mundo donde su existencia misma era una provocación para algunos, la invisibilidad era la forma más segura de supervivencia. Sus viajes al pueblo más cercano, una polvorienta colección de edificios a 2 días de distancia, eran infrecuentes y estrictamente necesarios. Iba 1 o 2 veces al año para comprar sal, harina, munición y otras provisiones que no podía producir. En el pueblo, su comportamiento era aún más retraído. Mantenía la mirada baja, hablaba solo cuando era necesario y en un tono bajo y monocorde. Soportaba las miradas de desprecio y los insultos velados con una paciencia pétrea. No reaccionaba a las provocaciones. Se movía por las calles como una sombra, completaba sus transacciones y desaparecía tan pronto como era posible. Los habitantes del pueblo lo veían y no veían nada. Solo un hombre negro solitario, uno más entre tantos a los que la vida había golpeado. No podían imaginar que la quietud de aquel hombre no era sumisión, sino un control férreo sobre una capacidad de violencia que habría helado la sangre en sus venas. El sheriff del condado, un hombre corpulento con un bigote manchado de tabaco y una estrella que era más un adorno que un símbolo de justicia, personificaba la ley del lugar. Silas lo había visto una vez, desde la distancia, riendo con los mismos grandes ganaderos que controlaban la región. Supo en ese instante que no había protección para él en esa dirección. La ley no era ciega. Veía el color de la piel con perfecta claridad. Estaba solo. Esta certeza no lo llenaba de miedo, sino de una resignación fría y pragmática. Había aprendido hacía mucho tiempo, en los campos de batalla de la guerra civil, que la única seguridad en la que un hombre podía confiar era la que él mismo forjaba con su ingenio, su voluntad y su rifle. La civilización y sus promesas de orden y justicia eran un lujo que no podía permitirse. Su rancho no era solo su hogar, era su nación soberana, y él era su único ciudadano y su único defensor. Cada día, la rutina era un ancla. Reparar las cercas del corral, desollar una liebre para la cena, sentarse en el porche al atardecer y observar cómo las sombras se alargaban y devoraban el cañón. Este ritmo predecible era su intento de construir un mundo normal sobre los cimientos de un pasado anormal. Era una ilusión de control. Creía que si repetía los mismos actos pacíficos día tras día, podría mantener a raya al hombre que había sido, el espectro, el explorador de élite de las tropas de color de los Estados Unidos. Era un fantasma que había jurado dejar enterrado en los campos de Tennessee. Pero a veces, en el silencio absoluto de la noche, el fantasma susurraba. Un sonido inesperado en la oscuridad, el aullido de un coyote que sonaba demasiado humano, era suficiente para que su mano se cerrara instintivamente sobre la culata del Winchester que siempre estaba a su alcance. La tierra misma parecía estar en un estado de vigilancia perpetua. Las paredes del cañón, imponentes y silenciosas, se sentían como observadores. El viento, al serpentear por los pasajes estrechos, a menudo llevaba consigo sonidos extraños y distorsionados, ecos de un mundo que Silas prefería mantener a distancia. No era un silencio pacífico el que reinaba en su dominio, sino uno expectante, como la calma que precede a una tormenta violenta. El paisaje, aunque familiar, nunca se sentía completamente seguro. Era un recordatorio constante de que la supervivencia era una lucha diaria, no un estado garantizado. Esta tensión latente se había convertido en una parte tan integral de su existencia que apenas la notaba conscientemente, como el zumbido constante en los oídos de un artillero veterano. Era el precio de su soledad, el impuesto que pagaba por su santuario. A veces, al inspeccionar los límites de su propiedad, encontraba huellas que no eran suyas ni de ningún animal conocido de la zona. Huellas de caballos herrados,
de botas de hombre. Alguien venía a observar. No se acercaban, no se mostraban, pero estaban allí. Silas no hacía nada para confrontarlos. Simplemente observaba las huellas, notaba su dirección, la profundidad de la pisada y archivaba la información en su mente. No eran una amenaza inmediata, sino un recordatorio de que su aislamiento era una ilusión. El mundo exterior, con su codicia y su odio, estaba siempre al acecho en los bordes de su paz. Sabía que su existencia como terrateniente negro en Texas era una afrenta para algunos. No era una cuestión de si el conflicto llegaría, sino de cuándo. Cada huella extraña era como el tic-tac de un reloj que se acercaba a la medianoche. La relación de Silas con la violencia era la de un hombre que la conoce íntimamente y la desprecia con toda su alma. Había visto suficiente matanza para toda una vida en Fort Pillow. Vio a hombres suplicando por sus vidas ser ejecutados a sangre fría. Vio la alegría en los ojos de los asesinos. Esa experiencia lo había roto y lo había rehecho. Le enseñó que la violencia no resuelve nada, solo engendra más violencia en un ciclo interminable. Su código moral era rígido y simple. Nunca sería el agresor, no mataría por ira, ni por orgullo, ni por venganza. Solo tomaría una vida para defender la suya o su hogar, y si llegaba ese día, lo consideraría un fracaso personal, una derrota del alma. Su pacifismo no nacía de la debilidad, sino del conocimiento profundo y terrible del verdadero coste de un disparo. El sol comenzaba su descenso, pintando las nubes de tonos naranjas y púrpuras. El calor del día se disipaba rápidamente, dando paso al frío penetrante del desierto por la noche. Silas llamó a sus cabras de vuelta al corral. Respondieron a su silbido familiar, descendiendo de las laderas en un flujo ordenado. Las contó una por una mientras entraban, un hábito que le daba una pequeña sensación de orden en un mundo caótico. Aseguró la puerta del corral y se dirigió a la cabaña. La jornada había terminado. Era otro día ganado, otro día en que la paz se había mantenido. Se sentó en el porche, con una taza de café caliente entre las manos, y observó cómo la última luz se desvanecía y la oscuridad reclamaba el cañón. El silencio se hizo más profundo, casi absoluto. Dentro de la cabaña, la luz de una lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. El mundo exterior desaparecía, reducido a los sonidos ocasionales de la noche. El chirrido de un grillo, el susurro del viento en la chimenea. Silas comía su cena en silencio, una comida sencilla de pan y estofado. Sus pensamientos eran una compañía silenciosa. No eran recuerdos claros, sino más bien sentimientos, ecos de un pasado que se negaba a desaparecer por completo. La soledad era una manta pesada, a veces reconfortante, a veces asfixiante. Había elegido esta vida, pero había días en que el peso de esa elección era casi insoportable. Se preguntaba si alguna vez podría dejar de ser un soldado, si alguna vez podría simplemente ser un hombre. La noche en el cañón era una entidad propia. La falta de luz artificial revelaba un cielo de una claridad asombrosa, un tapiz de estrellas tan denso que parecía tangible. Pero la oscuridad en el suelo era total, un abismo de sombras donde la vista no servía de nada. Era un entorno que desorientaría y aterrorizaría a un extraño. Para Silas, era simplemente otra cara de su hogar. Conocía la acústica de la noche, cómo un guijarro al caer podía sonar como un disparo, cómo el eco podía multiplicar la presencia de un solo hombre. La noche no era su enemiga. En su pasado como el espectro, la oscuridad había sido su mejor aliada, una capa de invisibilidad que le permitía moverse sin ser visto. Ahora, en su vida de ermitaño, la veía como un velo que ocultaba su pequeño mundo de los ojos curiosos. Antes de dormir, realizaba una última ronda. No era una patrulla nerviosa, sino una observación tranquila. Salía al porche y escuchaba el ritmo de la noche, los sonidos familiares de los animales nocturnos, el pulso del desierto. Sus sentidos, afinados por años de guerra y supervivencia, analizaban cada sonido, cada cambio en la brisa. Buscaba anomalías, cualquier cosa fuera de lugar. Esta noche, todo estaba en calma. El aire estaba quieto,
Las estrellas brillaban con una intensidad fría y distante. La ilusión de paz era perfecta. Satisfecho, volvió a entrar, atrancó la puerta y se tumbó en su catre, con el Winchester apoyado contra la pared, al alcance de la mano. No sabía que aquella sería una de las últimas noches de paz que conocería en mucho tiempo. El mundo que Silas había construido era frágil, un castillo de naipes erigido en medio de un huracán que se aproximaba. Su rutina, su silencio, su aislamiento, todo era parte de una defensa contra un pasado que lo perseguía y un futuro que temía. Creía que si se mantenía lo suficientemente quieto, lo suficientemente pequeño, el mundo se olvidaría de él. Creía que podía controlar las variables, que su conocimiento del terreno y su voluntad de hierro eran suficientes para mantener a raya la locura de los hombres. Esta era su ilusión de control, la creencia de que había encontrado un lugar donde la guerra no podía encontrarlo. Pero la guerra no es un lugar, es una condición del corazón humano, y siempre encuentra una manera de llegar. El cañón no era un santuario, era simplemente el próximo campo de batalla, y así, en la víspera de la tormenta, la vida de Silas Kane continuaba en su ritmo lento y deliberado. Un hombre solo, en una tierra implacable, aferrándose a una paz que ya estaba sentenciada. El espectador, al observar su existencia solitaria y metódica, sentiría una profunda empatía por este hombre que solo pedía ser dejado en paz. Su aparente insignificancia lo hacía vulnerable. Su silencio lo hacía un enigma. Las reglas de su mundo parecían predecibles. El sol sale, el sol se pone, el trabajo se hace, la soledad perdura. Era esta normalidad, esta rutina cuidadosamente construida, la que haría que la inminente explosión de violencia fuera aún más devastadora. Nadie, al ver a este tranquilo criador de cabras, podría adivinar la tormenta de acero y estrategia que dormitaba bajo su superficie. La primera grieta en la normalidad no fue un estruendo, sino una ausencia de sonido. Una mañana, el balido habitual que saludaba a Silas desde el corral no llegó. El silencio que respondió a la apertura de su puerta era antinatural, un vacío donde debería haber vida. Dejó su café a medio beber sobre el porche y caminó hacia el corral con un paso que no denotaba prisa, sino una sombría certeza. El aire estaba quieto, pesado, como si contuviera una verdad que aún no se había revelado. La puerta del corral estaba abierta, no forzada, sino simplemente desatrancada, una invitación a la desolación. Dentro, el suelo de tierra apisonada estaba vacío. Sus cabras, su única conexión tangible con la vida pacífica que intentaba forjar, se habían ido. No había signos de lucha, ni rastros de depredadores, solo un silencio que era más elocuente que cualquier grito, un preludio silencioso a una violencia que ya había comenzado su avance sigiloso hacia él. Encontró a la primera cabra a unos 100 metros de la cabaña, tendida bajo un mezquite como si estuviera durmiendo, pero la mancha oscura que empapaba la tierra a su alrededor y la quietud absoluta de su flanco contaban una historia diferente. Silas se arrodilló. No había sido un ataque de un puma o de lobos. La garganta del animal había sido cortada con un solo tajo limpio y profesional, un acto de eficiencia desapasionada. Fue entonces cuando lo vio, grabado a cuchillo en la piel del animal, tosco pero inconfundible, el símbolo de la cruz triple. No sintió una oleada de ira ni la punzada del miedo. Lo que sintió fue una resignación helada, un reconocimiento familiar. Era el lenguaje que mejor entendía, el dialecto de la guerra. El mensaje no era solo de odio, era una declaración de intenciones, una violación calculada de su santuario. Habían venido a su hogar no para robar, sino para profanar. El espectro, el hombre que creía haber enterrado, se removió en su tumba interior. Pasó las siguientes horas siguiendo el rastro de la crueldad. Encontró a cada una de sus cabras, esparcidas por la ladera del cañón, todas muertas de la misma manera metódica, todas marcadas con el mismo símbolo odioso. La escena era un cuadro de violencia silenciosa, un recordatorio de que la locura del mundo exterior no respetaba fronteras. Mientras caminaba de un cuerpo a otro, su mente no registraba la pérdida en términos de dinero o sustento.
Registraba la táctica, la dispersión de los cuerpos, la precisión de los cortes, la elección del símbolo. Esto no era obra de matones borrachos en una noche de furia. Era deliberado. Era una operación psicológica. Estaban probando sus defensas, midiendo su reacción, intentando quebrarlo desde adentro antes de lanzar el asalto final. No sabían que el hombre al que intentaban intimidar había sido entrenado en el arte de la guerra psicológica, en los campos más sangrientos que la nación había conocido. Con una pala y una determinación férrea, Silas comenzó a cavar. La tierra del Big Bend era dura, una mezcla de arcilla seca y roca que se resistía a cada golpe. El sol ascendía en el cielo, implacable, cubriéndolo de sudor y polvo. No se detuvo. Cavó una tumba para cada animal, no por sentimentalismo, sino por respeto. Eran criaturas inocentes atrapadas en un conflicto de hombres. Mientras sus músculos se tensaban y la pala resonaba contra las piedras, no estaba simplemente enterrando a su rebaño. Estaba enterrando la última ilusión de que podría vivir una vida al margen del odio. Cada palada de tierra que arrojaba sobre los cuerpos era un adiós a la paz que había buscado con tanto ahínco y una aceptación sombría del papel que el destino le estaba imponiendo una vez más. La normalidad se había hecho añicos y él estaba cavando su tumba con sus propias manos. Los días que siguieron a la matanza de las cabras estuvieron marcados por un silencio aún más profundo. Silas continuó con sus rutinas, pero ahora había una diferencia sutil en sus movimientos. Una tensión subyacente, una vigilancia constante. Sus ojos no solo miraban el paisaje, lo escaneaban. Sus oídos no solo escuchaban el viento, lo analizaban en busca de sonidos discordantes. El cañón, que una vez fue su refugio, se había transformado en un perímetro defensivo. Cada sombra, cada roca, cada ráfaga de viento era ahora un dato potencial. El granjero se estaba desvaneciendo y el explorador, el espectro, comenzaba a resurgir. Pasaba más tiempo en los puntos altos del cañón, observando los accesos a su tierra, memorizando de nuevo los senderos, evaluando las líneas de tiro. No estaba preparando un ataque, estaba preparando una defensa, y en su mente, la defensa más efectiva era aquella en la que el enemigo nunca sabía que la batalla había comenzado. La segunda fase de la amenaza llegó con la noche. Una oscuridad sin luna se había apoderado del cañón, tan completa que el cielo y la tierra se fundían en un solo abismo negro. Fue entonces cuando una luz antinatural floreció en la cresta que dominaba la entrada de su propiedad. Al principio era un punto anaranjado, luego creció hasta convertirse en una figura reconocible, una cruz de madera tosca, envuelta en arpillera empapada en queroseno, ardiendo contra el telón de fondo de las estrellas. Las llamas danzaban con una furia silenciosa, proyectando sombras grotescas y alargadas que se arrastraban por las paredes de su cabaña. Silas no salió a mirar, permaneció en el interior, observando el espectáculo a través de la única ventana de su hogar. No había miedo en su postura, solo una calma analítica. Conocía este tipo de teatro. Era la herramienta del cobarde, diseñada para inspirar un terror paralizante. Era un intento de ganar la batalla antes de que se disparara el primer tiro. Observó cómo la cruz ardía, cómo su luz parpadeante iluminaba el paisaje desolado con un resplandor infernal. Podía imaginar a los hombres al otro lado de la cresta, ocultos en la oscuridad, observando su cabaña, esperando una reacción. Esperaban ver luces encendiéndose y apagándose con pánico, o tal vez la figura de un hombre huyendo hacia la noche. No les dio ninguna satisfacción. La cabaña permaneció oscura y silenciosa, como una tumba. Silas simplemente observaba. Su rostro una máscara impasible a la luz danzante. Estaba midiendo la altura de la cruz, la intensidad de las llamas, estimando la cantidad de combustible utilizado. Estaba recopilando información. Para sus enemigos, su inacción sería una prueba de su miedo. Para Silas, era una disciplina. Dejó que la cruz ardiera hasta convertirse en un esqueleto de carbón humeante, hasta que su luz se extinguió y la oscuridad total reclamó el cañón una vez más. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, Silas subió a la cresta. No había urgencia en su paso,
solo una deliberación metódica. El aire aún olía a humo y queroseno. Los restos carbonizados de la cruz yacían en el suelo como los huesos de un animal extraño. Se arrodilló y examinó la escena con la precisión de un rastreador. Las huellas de las botas en el suelo le indicaban el número de hombres, al menos 4. La profundidad de las huellas le hablaba de su peso y de la prisa con la que se habían marchado. Encontró una colilla de cigarro medio enterrada en la tierra, una marca específica que reconoció del pueblo. No eran extraños, eran locales. Este conocimiento no cambió su plan, pero sí afiló su enfoque. El enemigo no era una fuerza anónima y distante. Tenía rostros, tenía hábitos, y los hombres con hábitos eran predecibles. El ultimátum llegó al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor era un martillo que golpeaba la tierra. 2 jinetes aparecieron en el límite de su propiedad. Se detuvieron a una distancia respetuosa, pero arrogante, sin desmontar. Eran la encarnación de la confianza que otorga el poder no cuestionado. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba manchada de tabaco y ojos pequeños y crueles, actuó como portavoz. Sus palabras fueron directas, desprovistas de cualquier sutileza. Silas tenía 24 horas para recoger sus cosas y desaparecer. Si al amanecer del día siguiente todavía estaba allí, la cabaña que había construido con sus propias manos se convertiría en su pira funeraria. Hablaron con la certeza de que su voluntad era ley en aquella tierra, convencidos de que estaban hablando con un hombre ya derrotado. Silas permaneció de pie en el umbral de su puerta, inmóvil como una estatua de granito. Sus manos colgaban a los lados, deliberadamente relajadas, lejos del Winchester que descansaba justo dentro de la puerta. No pronunció una sola palabra. Su silencio era un arma, un vacío que absorbía las amenazas de los jinetes y las dejaba sin eco. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos. Se movían con una economía letal, evaluando cada detalle, el estado de sus caballos, la forma en que llevaban sus rifles en las fundas, la tensión en sus hombros, el camino por el que habían llegado y por el que probablemente se irían. No era la mirada de una víctima aterrorizada, era la mirada de un depredador identificando las debilidades de su presa. Era la mirada de un estratega calculando los ángulos de un campo de batalla. Esta quietud inquebrantable, esta ausencia total de la reacción que esperaban, los desconcertó, incapaces de procesar su calma como otra cosa que no fuera la parálisis del miedo. Los jinetes intercambiaron una mirada de desprecio. El hombre corpulento escupió en el suelo, un gesto final de dominación. Se rieron, una risa áspera y corta que fue rápidamente absorbida por la inmensidad del cañón. Dieron media vuelta a sus monturas y se marcharon al trote, convencidos de su victoria. Su misión estaba cumplida. El ermitaño negro estaba quebrado. No podían saber que su silencio no era debilidad, sino la calma de un hombre que acababa de tomar una decisión irrevocable. Habían confundido el control con la sumisión, la quietud con la rendición. Fue un error de cálculo fundamental. Habían venido a amenazar a un granjero y, sin saberlo, habían despertado a un soldado. El último error que muchos de sus compañeros cometerían. Silas los observó hasta que no fueron más que 2 motas de polvo en el horizonte. No se movió. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo de tonos anaranjados y sangrientos. El plazo de 24 horas había comenzado a correr. Para sus enemigos, era una cuenta atrás para su aniquilación. Para Silas, era tiempo de preparación. Entró en la cabaña, pero no para empacar sus pertenencias. Cerró la puerta y el sonido del cerrojo al encajar en su lugar resonó con una finalidad absoluta. No era el sonido de un hombre encerrándose por miedo, era el sonido de un hombre sellando la entrada a una tumba, la suya, o la de ellos. Se dirigió a un baúl de madera que había permanecido cerrado desde que llegó a aquellas tierras. Lo abrió. Dentro, envueltos en tela encerada, estaban las herramientas de su antigua vida. El espectro había vuelto a casa. El aire dentro de la cabaña se sentía denso, cargado con el peso de la decisión tomada. La paz que Silas había buscado y construido era una mentira, un interludio frágil que ahora había terminado. Su código moral, su aversión a la violencia,
seguía intacto, pero se enfrentaba a una realidad ineludible. No había iniciado este conflicto, pero estaba obligado a terminarlo. No mataría por ira ni por venganza, sino por la única razón que su código permitía: la defensa de su hogar, la defensa de su vida. La tragedia era que, para preservar su santuario, tendría que convertirlo en un campo de batalla. Tendría que profanar el único lugar del mundo donde había encontrado un remedio de paz. La victoria, si es que llegaba, tendría el sabor amargo de la ceniza. La normalidad se había roto sin remedio, y en sus grietas solo la guerra podía crecer. Al caer la noche, Silas no encendió su lámpara. Se sentó en la oscuridad, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El cañón fuera de su ventana era un abismo de sombras. Comenzó el metódico proceso de limpieza y preparación de sus armas. El chasquido metálico de las piezas del rifle, al ser desmontadas y vueltas a montar, era el único sonido en la quietud de la cabaña. Cada movimiento era preciso, familiar, un ritual grabado en su memoria muscular. No había emoción en sus acciones, solo una eficiencia fría y concentrada. El hombre que criaba cabras y leía el sol había sido suplantado por el hombre que leía el terreno y calculaba la muerte. Estaba transformando su hogar en una fortaleza, su conocimiento del cañón en un arma. La inevitable confrontación se acercaba y Silas Cain, el espectro, estaría listo. El atardecer sangraba sobre las rocas del cañón cuando la columna de 200 jinetes se derramó en su boca. Eran una serpiente de fuego y odio, una procesión profana bajo un cielo que se oscurecía a cada minuto. Las antorchas chisporroteaban, arrojando una luz anaranjada y temblorosa que hacía danzar sombras grotescas y alargadas en las paredes de piedra. Sus gritos, una cacofonía de insultos raciales y canciones de victoria anticipada, rompían la santidad del silencio del desierto, una profanación deliberada y ruidosa. Se movían con la arrogancia de una plaga, convencidos de su número, de su rectitud y de la insignificancia del hombre al que venían a borrar del mapa. Para ellos, esto no era una batalla, era una purga, un festival de poder que culminaría con el humo de una cabaña en llamas y la aniquilación de una vida que consideraban una afrenta a su orden natural. Cada hombre se sentía parte de una fuerza invencible, un martillo de la historia a punto de caer sobre un clavo solitario. Oculto en una grieta a 200 pies por encima del suelo del cañón, Silas Cain los observaba. No era un hombre acorralado, era un geólogo observando una falla a punto de colapsar. La luz parpadeante de las antorchas se reflejaba en sus ojos, pero no había miedo en ellos, solo una calma glacial, una concentración absoluta. Vestía ropas oscuras que se fundían con la roca a su espalda, convirtiéndolo en una parte indistinguible de la sombra. A su lado no solo descansaba su Winchester, sino también una vieja cantimplora del Ejército de la Unión, abollada y desgastada, un relicario de otra vida. Sus manos no temblaban. Sus dedos trazaban el contorno de una cicatriz en la culata de su rifle mientras contaba a los jinetes, no como un rebaño de ovejas, sino como un artillero cuenta los proyectiles del enemigo. Analizaba su formación, la distancia entre ellos, la disciplina laxa de la columna. El ruido que hacían no era una amenaza para él, era una ventaja táctica. Un enemigo ruidoso es un enemigo ciego y sordo. Mientras el último de los jinetes pasaba por debajo de su posición, Silas se movió con una fluidez silenciosa, no hacia un arma de fuego, sino hacia una palanca de hierro larga y delgada que había colocado horas antes, encajada bajo la base de una precaria pila de rocas sueltas en el borde del acantilado. Con un esfuerzo controlado y preciso, empujó. No hubo una explosión atronadora, sino un crujido sordo seguido de un estruendo creciente. Un torrente de rocas y tierra se deslizó por la pared del cañón, no un derrumbe masivo, sino uno estratégicamente pequeño, lo suficientemente grande para bloquear el estrecho pasaje de entrada. El sonido retumbó por el desfiladero, y los hombres de la retaguardia gritaron. Sus caballos se encabritaron. El líder, a la cabeza, apenas se dio la vuelta, asumiendo que era un desprendimiento natural, una nimiedad. No sabía que la puerta de la trampa
acababa de cerrarse detrás de ellos. El cerco no era sobre Silas, era sobre ellos. La columna se detuvo momentáneamente, una ondulación de confusión recorriéndola. El líder, un hombre llamado Capitán Thorne, un veterano confederado con un rostro marcado por la viruela y la arrogancia, gritó órdenes para seguir adelante. Descartó el derrumbe como una señal de que incluso la tierra quería expulsar al hombre que venían a cazar. Su confianza era un veneno que infectaba a sus hombres, cegándolos a la realidad de su situación. Reanudaron la marcha, pero el terreno comenzaba a volverse en su contra. El suelo del cañón, que desde la distancia parecía plano, era un lecho de rocas afiladas y arena suelta. Los caballos, acostumbrados a las llanuras, tropezaban y resbalaban. Sus herraduras producían chispas contra el pedernal. La columna, antes una unidad compacta, comenzó a estirarse, a adelgazarse, creando espacios y vulnerabilidades que Silas observaba desde arriba con la paciencia de un buitre. Pronto, la cabalgata se volvió insostenible. Thorne, frustrado, ordenó a sus hombres que desmontaran y avanzaran a pie, dejando a un pequeño grupo para cuidar de los caballos. Esta decisión, aunque necesaria, fue el segundo clavo en su ataúd. A pie, los hombres perdieron la ventaja de la altura y la velocidad. Sus botas de montar no estaban hechas para caminar sobre aquel terreno traicionero. El peso de sus armas y municiones comenzó a sentirse. El calor atrapado entre las paredes del cañón, incluso después del atardecer, los hacía sudar profusamente, y el agua en sus cantimploras se convirtió de repente en un recurso precioso. La turba ruidosa y confiada se transformó en una línea desorganizada de hombres quejándose, tropezando en la oscuridad creciente, iluminados solo por sus antorchas, que ahora parecían consumir el aire a su alrededor. El cañón los estaba devorando lentamente, agotando su energía y su moral mucho antes de que se disparara un solo tiro. Mientras la columna principal se adentraba más en la oscuridad, Silas descendió de su percha con la agilidad silenciosa de un puma. No se dirigió hacia el grupo principal, sino hacia la retaguardia, donde los caballos eran custodiados por no más de 10 hombres. Se movió a través de las sombras. Su conocimiento del terreno le permitía evitar cada rama seca, cada piedra suelta. Los guardianes de los caballos estaban relajados, compartiendo una botella de whisky, sus voces resonando en la quietud. No esperaban ningún peligro desde atrás. Creían que la única amenaza estaba adelante, en la cabaña. Uno de los hombres se alejó unos pasos del grupo para vaciar su vejiga contra una pared de roca. Se adentró en la oscuridad. Más allá del círculo de luz de la fogata improvisada, hubo un sonido suave, como el de un saco de harina cayendo al suelo. Y luego, nada. El hombre no regresó. No hubo un grito, ni una lucha. Simplemente se desvaneció en el silencio. Dentro de la mente de Silas, el presente y el pasado comenzaron a entrelazarse. El olor a pino quemado de las antorchas le trajo un recuerdo no deseado. El olor de los campamentos confederados la noche antes de una incursión. El acento sureño y autoritario de Thorne, que llegaba a él en ecos distorsionados por el cañón, era una réplica fantasmal de la voz del mayor Forrest en Fort Pillow, justo antes de que comenzara la masacre. Silas se detuvo por un instante, apoyando una mano contra la roca fría. No era un recuerdo claro, sino una sensación visceral, el nudo en el estómago, el sabor metálico del miedo en la boca, la certeza de una violencia inminente y sin sentido. Pero esta vez, el miedo no lo paralizaba, lo afilaba. El hombre que se había escondido de ese recuerdo durante más de una década, ahora lo estaba utilizando como combustible, canalizando el trauma reprimido en un enfoque letal y desapasionado. El espectro no estaba luchando solo contra el clan, estaba exorcizando los fantasmas de su propia historia. La ausencia del hombre que fue a orinar fue notada varios minutos después. Al principio, sus compañeros bromearon, sugiriendo que se había caído o que había encontrado una serpiente. Uno de ellos, un joven granjero con más bravuconería que sentido común, se adentró en la oscuridad llamándolo por su nombre. Su voz sonaba insegura. El eco se la devolvía como una burla. No obtuvo respuesta. El silencio que le contestó era denso, antinatural. La risa cesó alrededor de la fogata.
Los hombres se pusieron de pie, sus manos buscando instintivamente sus armas. La paranoia, una semilla pequeña y venenosa, acababa de ser plantada. Empezaron a mirar las sombras más allá de la luz del fuego, sombras que antes eran inofensivas, pero que ahora parecían ocultar una amenaza sin nombre. El cañón ya no era solo un pasaje difícil, se estaba convirtiendo en una presencia viva y malévola que los observaba. Lejos de allí, en la cabeza de la columna, el capitán Thorne sentía una creciente irritación. El avance era demasiado lento. La cabaña, que debería haber estado a la vista hacía tiempo, seguía sin aparecer. El laberinto de piedra parecía no tener fin. Sus hombres estaban cada vez más nerviosos, susurrando entre ellos. Disparaban a sombras, al sonido de una roca al caer, malgastando munición y aumentando la confusión. Thorne, un veterano de Gettysburg, reconoció los signos de una moral que se desmoronaba. Sin embargo, su arrogancia le impedía ver la verdad. Atribuía los problemas al terreno y a la cobardía de sus hombres, no a una amenaza externa. No podía concebir que un solo hombre, y menos un hombre negro, pudiera orquestar algo así. Su experiencia militar, en lugar de alertarlo, lo cegaba. Estaba buscando un ejército enemigo, no un fantasma. Desde una nueva posición elevada, Silas observaba el caos que comenzaba a florecer. Tenía en sus manos un objeto que no había tocado en años, un pequeño espejo de señales del ejército, pulido y cuidado. No lo usaba para comunicarse, sino para observar. Podía capturar la luz de una antorcha lejana y, con un ligero ángulo, iluminar brevemente una sección del sendero, un rostro, un arma, sin revelar su posición. Era una de las muchas herramientas de su antigua vida que había guardado en el baúl de madera. La presencia de estos objetos, la facilidad con la que sus manos los manejaban, revelaba una verdad que nadie en la región conocía. El ermitaño, el criador de cabras, el hombre quebrado que todos creían que era, no era más que una máscara. Debajo de ella, el espectro, el explorador de élite, el superviviente de Fort Pillow, estaba despierto y en pleno control de su tablero de ajedrez. El cerco psicológico se intensificó. Silas usó la acústica del cañón a su favor. Lanzó una pequeña piedra a un barranco lejano, y el sonido del impacto, amplificado y distorsionado, sonó como un disparo de rifle desde una dirección imposible. Un murmullo bajo, casi inaudible, se convertía en un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los hombres del clan, ya al límite, comenzaron a ver cosas. Un arbusto mecido por el viento se convertía en un hombre agazapado. Una sombra proyectada por una roca tomaba la forma de un francotirador. La cohesión del grupo se rompió. Dejaron de ser una turba unida por el odio y se convirtieron en 200 individuos aterrorizados, cada uno atrapado en su propia pesadilla privada. El enemigo ya no era un granjero solitario en una cabaña, era el propio cañón, la oscuridad, el silencio y la creciente certeza de que habían cometido un error terrible. En la retaguardia, el pánico finalmente estalló. Otro hombre desapareció, esta vez directamente del borde del círculo de luz. Lo vieron un segundo, y al siguiente ya no estaba. No hubo sonido, solo un movimiento fugaz en la periferia de la visión. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo del primer hombre desaparecido. Estaba sentado contra una roca, con los ojos abiertos y fijos en el vacío, sin una sola marca visible de violencia, excepto por el terror congelado en su rostro. Su rifle estaba a su lado, sin disparar. El whisky y la bravuconería se evaporaron, reemplazados por un miedo primario. Abandonaron los caballos, corrieron en desbandada hacia la columna principal, gritando sobre fantasmas y demonios en la oscuridad. Su pánico fue contagioso, una enfermedad que se extendió por las filas como un reguero de pólvora, llevando el terror desde la cola hasta la cabeza de la serpiente. Thorne escuchó los gritos y las historias incoherentes de sus hombres con una mezcla de furia y una creciente inquietud. Intentó restaurar el orden, golpeando a un hombre con la culata de su revólver, gritando amenazas. Pero era inútil. El control se le había escapado de las manos. Fue entonces, al observar los rostros aterrorizados de sus hombres a la luz de las antorchas,
cuando un fragmento de un viejo informe de guerra volvió a su mente. Un informe de su tiempo en Tennessee que hablaba de un explorador de la Unión, un soldado de color al que llamaban el Espectro. Un hombre que se especializaba en desmantelar patrullas enteras sin hacer ruido, utilizando el terreno y el miedo como sus principales armas. Descartó el pensamiento como una locura, una coincidencia, pero la idea, una vez plantada, comenzó a echar raíces en su mente. Miró hacia la oscuridad impenetrable que los rodeaba, y por primera vez sintió el frío del miedo en su propia columna vertebral. El espectador, que hasta ahora había visto a Silas como una víctima acorralada, forzada a defenderse, comenzaba a ver un cuadro muy diferente. Sus acciones no eran las de un granjero desesperado, sino las de un estratega metódico y letal. El uso de herramientas militares, su movimiento silencioso, su dominio de la guerra psicológica. Cada acción revelaba una capa de su pasado oculto. La percepción se invertía. La simpatía por la víctima no desaparecía, pero ahora se mezclaba con una sensación de asombro y temor. Este no era un hombre indefenso, era un depredador. La pregunta ya no era si Silas sobreviviría al ataque de 200 hombres. La pregunta era si alguno de los 200 hombres sobreviviría a Silas. El cerco estaba completo, y la presa se había revelado como el cazador. La noche se hizo más profunda, devorando la poca luz que quedaba en el cielo. La temperatura descendió bruscamente, y el frío del desierto comenzó a calar en los huesos de los hombres del clan que no estaban preparados para ello. Estaban atrapados. La entrada estaba bloqueada, y el camino hacia adelante conducía a un laberinto desconocido, controlado por una fuerza que no podían ver ni comprender. Sus antorchas, que al principio eran símbolos de su poder, ahora eran faros que revelaban su posición a un enemigo invisible. La mayoría de ellas se habían consumido, y la oscuridad los envolvía, salpicada solo por unas pocas fogatas nerviosas. El silencio regresó, pero ya no era el silencio pacífico del desierto. Era un silencio expectante, pesado, lleno de la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. El gran festival de poder se había convertido en una vigilia de terror. Silas observaba desde la oscuridad, su trabajo en esta fase casi terminado. La desintegración del grupo ya no requería su intervención directa. El miedo, la desconfianza y el terreno harían el resto. Había roto su cohesión, había quebrado su moral y los había atrapado en una jaula de su propia creación. Ahora solo tenía que esperar. Se sentó con la espalda contra una roca, el Winchester sobre sus rodillas, y sacó un trozo de cecina de su bolsa. Comió lentamente, metódicamente, conservando su energía. El hombre que había huido de la guerra para encontrar la paz, ahora se encontraba perfectamente en casa en medio de ella. La ironía no se le escapaba, pero no había tiempo para la reflexión. La noche era joven, y la purga, la verdadera purga, apenas había comenzado. El cerco físico estaba establecido, pero la verdadera batalla se libraría en la mente de sus enemigos. La partida de avanzada, una docena de los hombres más impacientes y brutales, se había adelantado por orden de Thorne para asegurar el camino y localizar la cabaña. Se esperaba que regresaran o enviaran una señal en menos de una hora. Pasaron 2. El silencio que se extendió desde el frente de la columna no era el de un trabajo bien hecho, sino un vacío antinatural. Thorne, de pie junto a su caballo, lo interpretó con una arrogancia nacida de innumerables victorias fáciles. Asumió que sus hombres, borrachos de anticipación, simplemente habían desobedecido y se habían apresurado a llegar a la cabaña para reclamar el primer golpe. La idea de que pudieran haber encontrado una resistencia real, y mucho menos haber sido neutralizados, era tan ajena a su visión del mundo que ni siquiera la consideró. Para él no era un presagio de peligro, sino una simple y molesta falta de disciplina que castigaría más tarde. Su confianza era una venda sobre sus ojos, impidiéndole ver que el primer diente del engranaje de la trampa acababa de encajar. Desde su nido de águila en la pared del cañón, Silas había observado a la partida de avanzada. No había tendido una trampa mortal, ni había disparado una sola bala. Su intervención fue mucho más sutil. Horas antes, había utilizado un puñado de ramas secas y piedras apiladas
de una manera particular para crear un falso sendero que parecía más fácil y directo. Este camino, casi imperceptible para un ojo inexperto, se adentraba en un desfiladero lateral que terminaba abruptamente en un acantilado infranqueable. Vio cómo los 12 hombres, guiados por su impaciencia, tomaron el señuelo sin dudarlo. Ahora estaban atrapados, a una milla de distancia de la columna principal, en un callejón sin salida, demasiado orgullosos para admitir su error y demasiado desorientados en la creciente oscuridad para encontrar el camino de regreso. Su silencio no era el de la muerte, sino el de la humillación y la confusión. La primera victoria de Silas fue silenciosa, lograda no con pólvora, sino con un profundo conocimiento de la psicología del cazador impaciente. El cuerpo principal de la turba avanzaba a pie, arrastrando los pies sobre el lecho rocoso del cañón. La euforia inicial se había evaporado, reemplazada por un resentimiento sordo y sudoroso. El terreno, que desde la distancia parecía un simple camino de tierra, era un campo de minas de rocas afiladas y cantos rodados sueltos. Cada pocos pasos, un hombre tropezaba, soltando una maldición ahogada. Las botas de montar, perfectas para los estribos, eran una tortura para caminar, provocando ampollas y torceduras de tobillo. El calor atrapado entre las paredes de piedra se negaba a disiparse, creando un efecto de horno que les robaba la fuerza. La columna, antes una serpiente unificada, se había estirado en una línea deshilachada de hombres resentidos que luchaban más contra el paisaje que contra cualquier enemigo visible. El cañón los estaba desangrando, agotando su energía y su moral con cada paso doloroso, demostrando ser un adversario mucho más formidable de lo que jamás habían anticipado. Al llegar a un pasaje particularmente estrecho, un sonido seco y rápido resonó desde las sombras a su derecha. El inconfundible cascabeleo de una serpiente de cascabel. El pánico fue instantáneo y desproporcionado. Los hombres que iban en cabeza retrocedieron violentamente, chocando con los que venían detrás. Alguien gritó «¡Serpiente!» y la palabra se propagó por la línea como una descarga eléctrica. Un joven granjero, con los nervios destrozados, levantó su rifle y disparó ciegamente hacia la oscuridad, el estruendo del disparo ensordecedor en el espacio confinado. La bala rebotó en la pared de roca con un gemido agudo, pasando peligrosamente cerca de la cabeza de otro hombre. El sonido no provenía de una serpiente. Era Silas, a 50 metros de distancia y oculto en la altura, agitando una calabaza seca llena de guijarros que había preparado precisamente para ese momento. Había convertido un simple truco de niño en un arma de guerra psicológica, sembrando el caos y el despilfarro de munición sin exponerse en lo más mínimo. Thorn, furioso por la incompetencia y la cobardía que percibía, ordenó a un pequeño grupo de 5 hombres que buscaran una ruta alternativa por la ladera del cañón. Les confió una de las pocas linternas de queroseno que quedaban para que pudieran ver el camino. Mientras el grupo comenzaba su ascenso, la pequeña burbuja de luz se movía lentamente por la pared de roca, un objetivo perfecto contra la oscuridad total. Desde una grieta en la pared opuesta, Silas levantó una piedra del tamaño de un puño. No apuntó a los hombres, apuntó a la luz. La piedra, lanzada con una precisión experta, describió un arco silencioso en la noche y se estrelló contra el cristal de la linterna. Hubo un tintineo agudo, un breve destello anaranjado al derramarse el queroseno, y luego una oscuridad absoluta engulló al grupo. Sus gritos de sorpresa y miedo resonaron por todo el cañón, una sinfonía de desorientación que se sumó a la creciente atmósfera de terror entre los que esperaban abajo. La paciencia del capitán Thorn se estaba desintegrando. Cada retraso, cada muestra de miedo por parte de sus hombres era una afrenta personal a su autoridad y a la supuesta superioridad de su causa. Caminaba de un lado a otro, su rostro iluminado intermitentemente por las antorchas restantes, una máscara de furia contenida. No podía comprender la fuente de la desorganización. Su mente, forjada en las batallas campales de la guerra civil, buscaba un enemigo tangible, una línea de escaramuza, el destello de los rifles. No estaba preparado para luchar contra el silencio, las sombras y la desintegración de su propia fuerza desde adentro.
Culpaba a sus hombres, a su falta de disciplina, a su debilidad sureña que él creía haber purgado en la guerra. Esta ceguera le impedía ver que no eran sus hombres los que fallaban, sino su propio liderazgo. Estaba tratando de usar un martillo para realizar una cirugía y solo estaba logrando destrozar a su paciente. La sed comenzó a convertirse en un enemigo tan real como la oscuridad. Un hombre corpulento, que había vaciado su cantimplora demasiado rápido en un intento de combatir el calor, se estaba volviendo desesperado. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil pero claro. El goteo rítmico del agua provenía de una alcoba oscura a unos 20 metros del sendero principal. Sin decirle a nadie, se escabulló del grupo, atraído por la promesa de alivio. El sonido era real. Silas, escondido muy por encima, estaba dejando caer agua de su propia cantimplora sobre una hoja de agave colocada estratégicamente sobre una roca plana, creando un eco amplificado que imitaba un manantial. El hombre corpulento entró en la alcoba, buscando a tientas en la oscuridad la fuente del sonido. No encontró agua, encontró un lazo de cuerda que se tensó alrededor de su tobillo y lo arrastró en silencio hacia arriba, hacia la negrura total. No hubo grito, simplemente desapareció de la faz de la tierra. La ausencia del hombre sediento tardó casi media hora en notarse. Cuando finalmente lo hicieron, no hubo una búsqueda organizada, solo un murmullo de inquietud que recorrió las filas. Otro hombre desaparecido, sin un disparo, sin un grito de lucha, simplemente se había desvanecido. La paranoia, que antes era una semilla, ahora florecía como una enredadera venenosa, estrangulando la poca confianza que quedaba. Los hombres comenzaron a agruparse, lanzando miradas nerviosas a las sombras y, lo que era peor, a sus propios compañeros. ¿Se había escapado? ¿Lo había traicionado alguien? La amenaza ya no estaba solo, allá afuera, en la oscuridad del cañón. Ahora existía la terrible posibilidad de que estuviera entre ellos. El enemigo que habían venido a cazar era un concepto simple, un hombre negro solitario. Pero el enemigo al que se enfrentaban ahora era amorfo, invisible y omnipresente. Estaba en el terreno, en el aire y cada vez más, en sus propias mentes. Silas observaba la lenta desintegración desde una posición segura. Se movía con la paciencia de un glaciar. Cada una de sus acciones era un estudio de eficiencia. No había ira en sus movimientos, ni prisa. No estaba librando una batalla furiosa, sino desmantelando una máquina pieza por pieza. Sabía que un ataque frontal contra 200 hombres, por muy desorganizados que estuvieran, sería un suicidio. Su estrategia era más profunda. No atacaba sus cuerpos, atacaba su cohesión. Cada hombre que desaparecía, cada sonido inexplicable, cada contratiempo en el terreno, era una gota de ácido en los lazos que mantenían unida a la turba. Estaba convirtiendo su mayor fortaleza, su número, en su mayor debilidad. 200 hombres unidos por el odio eran una fuerza formidable. 200 individuos aterrorizados y aislados en la oscuridad no eran más que 200 víctimas esperando su turno. Su enfoque era quirúrgico, desapasionado y absolutamente letal. El grupo de 5 hombres que había perdido su linterna intentó desesperadamente encontrar el camino de regreso al sendero principal. Tropezando y cayendo en la oscuridad, se llamaban unos a otros con voces temblorosas. Sus gritos de Marco y Polo eran un eco patético de un juego infantil en medio de una pesadilla. No sabían que, mientras subían, Silas había descendido detrás de ellos y había alterado sutilmente el camino, moviendo un par de rocas grandes y cubriendo el sendero original con maleza. Ahora, en su descenso a ciegas, seguían un nuevo camino que los llevaba en un amplio círculo, de vuelta a la ladera. Cada vez que creían estar acercándose a la seguridad de la columna principal, se encontraban de nuevo en un terreno desconocido. Su pánico crecía con cada círculo inútil, sus voces se volvían más agudas y desesperadas, añadiendo otra capa de caos sonoro a la atmósfera ya cargada del cañón. La creciente anarquía finalmente rompió la compostura de Thorn. Un joven, no más de 18 años, se sentó en una roca y se negó a moverse, llorando abiertamente y diciendo que prefería esperar al amanecer. Para Thorn,
Esto fue la máxima traición, la encarnación de la cobardía que estaba destruyendo su expedición. Se acercó al joven, su rostro una máscara de desprecio. «En mi ejército, los cobardes no ven el amanecer», siseó. Sin más advertencia, sacó su revólver y le disparó al joven en el pecho. El sonido del disparo fue como un trueno, una explosión de violencia definitiva en una noche de amenazas fantasmales. El acto no inspiró disciplina, inspiró un terror helado. Los hombres miraron el cuerpo del joven y luego a su líder. Se dieron cuenta de que el fantasma invisible en las rocas no era la única amenaza mortal en aquel cañón. El monstruo que los había guiado hasta allí también estaba dispuesto a devorarlos. Desde una cornisa a 100 metros de distancia, Silas había estado observando la escena a través de la mira de su Winchester. Tenía la sien de Thorn perfectamente encuadrada, su dedo acariciando suavemente el gatillo. Podría haber terminado con el líder en ese mismo instante, pero cuando Thorn levantó su propio revólver contra uno de los suyos, Silas bajó lentamente el rifle. No había necesidad. La serpiente se estaba mordiendo su propia cola. Un enemigo que se destruye a sí mismo es el mejor tipo de enemigo. Matar a Thorn ahora lo convertiría en un mártir y podría, paradójicamente, unir a los hombres restantes en una furia vengativa. Dejarlo vivir, permitir que su paranoia y su brutalidad florecieran, era una táctica mucho más efectiva. El liderazgo de Thorn se había convertido en el arma más poderosa de Silas. La inversión de poder ya no era una sutileza, era un hecho consumado, sellado por la sangre de uno de los suyos. Aprovechando la conmoción y el horror que siguieron a la ejecución, Silas se deslizó por la pared del cañón como una sombra líquida. Su objetivo era una mula que llevaba varias cajas de munición de reserva. Mientras los hombres se agrupaban alrededor del cuerpo del joven o se alejaban de Thorn con miedo, nadie prestaba atención a los animales de carga. Con movimientos rápidos y silenciosos, cortó las correas que sujetaban dos de las cajas más pesadas. No intentó llevárselas, simplemente las empujó por el borde de un pequeño barranco cercano. No hubo un gran estruendo, solo una serie de golpes sordos y el crujido de la madera al romperse, sonidos que fueron completamente enmascarados por la tensión del momento. Minutos más tarde, cuando un hombre fue a buscar más cartuchos, descubrió que una parte significativa de sus reservas había desaparecido. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. No solo estaban perdidos y aterrorizados, estaban desarmándose lentamente. La combinación de agotamiento, miedo y la oscuridad casi total comenzó a tener un efecto profundo en la percepción de los hombres. Sus mentes, desesperadas por encontrar una fuente para su terror, comenzaron a crearla. La silueta de un cactus saguaro, con sus brazos extendidos, se transformaba en la figura de un hombre con un rifle, inmóvil y vigilante. El sonido del viento al pasar por una grieta en la roca se convertía en un susurro malicioso, pronunciando sus nombres. Vieron movimientos en la periferia de su visión que no eran más que sus propias sombras danzando a la luz de las antorchas moribundas. El cañón se había convertido en un lienzo en blanco sobre el cual sus miedos más profundos proyectaban imágenes terroríficas. Silas ya no necesitaba crear amenazas. Las mentes de sus enemigos lo estaban haciendo por él, poblando la noche con un ejército de fantasmas que eran mucho más aterradores que cualquier hombre de carne y hueso. En un último y desesperado intento por recuperar el control y la iniciativa, Thorn eligió a sus dos lugartenientes más fiables, ambos veteranos confederados con experiencia en escaramuzas nocturnas. Les dio órdenes claras y concisas: avanzar en silencio, ignorar cualquier distracción y encontrar la maldita cabaña. «No son fantasmas, son trucos», les dijo. Su voz un gruñido bajo y feroz. «Ustedes dos tienen más sentido de la batalla en su dedo meñique que todo este rebaño de cobardes. Encuentren a ese hombre». Les entregó una brújula y su propia petaca de whisky, un gesto que pretendía ser de confianza, pero que en realidad delataba su propia desesperación. Observó cómo las dos figuras, más firmes y decididas que el resto, se adentraban en la oscuridad. Eran su última esperanza de imponer la lógica militar sobre lo que se estaba convirtiendo en un caos sobrenatural. Era su última jugada racional en un juego que se había vuelto completamente irracional. Silas
Anticipando que el líder eventualmente enviaría a sus mejores hombres, no los esperaba en una emboscada, los guió, usando sonidos sutiles, una piedra que caía aquí, una rama que se rompía allá, los atrajo hacia una formación geológica particular, un anfiteatro natural de paredes lisas, conocido por los pocos habitantes de la zona como la Galería de los Susurros. Una vez que los dos veteranos estuvieron en el centro de la hondonada, Silas, desde el borde superior, lanzó una sola piedra pequeña al centro del espacio. El impacto, un simple clic, fue recogido por la acústica del lugar. El sonido no llegó a los hombres como un solo evento, sino como una docena de ellos a la vez, desde todas las direcciones. Parecía que estaban rodeados por un círculo de hombres que amartillaban sus rifles simultáneamente. El eco los había envuelto en una trampa auditiva perfecta, convirtiendo un solo y pequeño sonido en la amenaza de un pelotón de fusilamiento entero. La reacción de los dos veteranos fue instantánea y dictada por años de entrenamiento. Hicieron exactamente lo que un buen soldado haría al ser emboscado. Buscaron cobertura y devolvieron el fuego para suprimir al enemigo. Se lanzaron detrás de unas rocas y vaciaron sus revólveres en la oscuridad circundante, disparando a los ecos, a las fuentes fantasmales del sonido. Las balas aullaban en el espacio confinado, rebotando en las paredes de roca con trayectorias impredecibles. El aire se llenó del estruendo de los disparos, el olor a pólvora y el zumbido de sus propios proyectiles desviados. Estaban atrapados en una tormenta de fuego de su propia creación, luchando valientemente contra un enemigo que no era más que la física del sonido. Su mayor fortaleza, su disciplina y experiencia militar, se había convertido en la herramienta de su propia destrucción, una demostración perfecta de cómo Silas convertía las virtudes de sus enemigos en debilidades fatales. La andanada de disparos retumbó por todo el cañón, llegando a los oídos del grupo principal como la confirmación de una batalla campal. Thorne escuchó el furioso intercambio de disparos y una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro. «¡Lo encontraron!», rugió, su confianza restaurada por el sonido familiar de la violencia. «¡Han encontrado al bastardo! ¡Adelante!», hacia los disparos. Creyendo que sus lugartenientes habían arrinconado a su presa, ordenó a sus hombres, agotados y aterrorizados, que cargaran hacia el origen del sonido. La turba, impulsada por una mezcla de miedo y la promesa de un final para su terrible experiencia, se lanzó a la carrera, tropezando en la oscuridad, gritando con una ferocidad renovada. Estaban cargando ciegamente hacia el corazón del laberinto, atraídos por el eco de una batalla que nunca tuvo lugar. La inversión de poder era total. Los cazadores, ahora completamente despojados de su razón, se habían convertido en una manada, persiguiendo fantasmas hacia su propia aniquilación. La turba avanzaba a trompicones por el lecho del cañón, una marea desordenada de hombres impulsada por la voz atronadora del capitán Thorne. El sonido de los disparos de sus lugartenientes, que aún resonaba en sus oídos, se había convertido en un faro de falsa esperanza. Creían que corrían hacia la culminación de su cacería, hacia la aniquilación de un enemigo acorralado. La realidad era que estaban siendo arrastrados por la corriente de su propia histeria, cargando ciegamente hacia el corazón de una trampa que no era de acero ni de pólvora, sino de eco y piedra. Cada hombre, aislado en su propio túnel de miedo y agotamiento, solo deseaba que la noche terminara, sin importar el coste. La promesa de violencia, que antes los había envalentonado, ahora era simplemente la promesa de un final, cualquier final. Estaban corriendo hacia su propia tumba, confundiendo el sonido de sus puertas al cerrarse con el de la victoria. En la galería de los susurros, el estruendo cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que descendió fue más ensordecedor que los disparos. Los dos lugartenientes de Thorne, con los revólveres humeantes y vacíos en sus manos, se miraron a través de la penumbra. Sus rostros, antes endurecidos por la experiencia de la guerra, estaban ahora pálidos y desencajados. No había cuerpos, no había señales de un enemigo, solo el olor acre de la pólvora y las cicatrices frescas de sus propias balas en las paredes de roca. Comprendieron, con una claridad nauseabunda, la naturaleza de la emboscada. Habían luchado contra un fantasma,
contra el eco de su propio pánico. Su entrenamiento, su disciplina, todo se había vuelto en su contra, convirtiéndolos en los bufones de una obra de teatro macabra. Estaban desarmados, humillados y completamente solos, atrapados en el centro de un laberinto acústico que los había despojado de su razón. Silas no estaba en la galería. Mientras la turba cargaba hacia la trampa de sonido, él se había movido con una calma depredadora hacia un punto de estrangulamiento más adelante en el cañón, un paso estrecho entre dos monolitos de piedra que todos tendrían que cruzar. No había prisa en sus movimientos. Cada paso era deliberado, cada posición elegida con la precisión de un maestro de ajedrez colocando su pieza final. Se acomodó en una grieta en lo alto de la pared del cañón, un nido de sombras que le ofrecía una vista perfecta del camino de abajo. El Winchester descansaba en sus manos, no con la tensión de la anticipación, sino con la quietud de la inevitabilidad. No estaba allí para luchar una batalla, estaba allí para poner fin a una incursión. El espectro no buscaba un combate honorable, ejecutaba una solución necesaria, y el escenario para esa solución estaba ahora perfectamente preparado. Cuando la turba llegó a la hondonada, el impulso de su carga se disipó como el agua en la arena del desierto. Encontraron a los dos veteranos de Thorn, de pie como estatuas de sal, con los ojos vacíos y las armas inútiles. La ausencia de un enemigo, de cualquier signo de lucha, fue un golpe devastador para la moral ya destrozada del grupo. La confianza de Thorn, construida sobre una base de violencia y gritos, se derrumbó en un instante. Sus hombres lo miraron, no con el respeto temeroso de antes, sino con una mezcla de odio y traición. Habían cargado hacia la nada, malgastando sus últimas reservas de energía y coraje en una carrera inútil. El fantasma que los cazaba no solo era invisible, era burlón. Los había convertido en los instrumentos de su propia desintegración, y el capitán Thorn, su líder infalible, era el director de orquesta de su farsa. El colapso fue inmediato y total. La frágil jerarquía del clan se desintegró en una anarquía de acusaciones y miedo. Hombres que habían cabalgado juntos como hermanos, ahora se miraban con desconfianza asesina. Un grupo, liderado por un granjero corpulento, declaró que Thorn los había llevado a la muerte y que intentarían regresar por donde vinieron. Otro, compuesto por los veteranos más endurecidos, insistía en que la única salida era hacia adelante, a través de la cabaña. Las discusiones se convirtieron en gritos, y los gritos en empujones. Un cuchillo brilló a la luz de una antorcha moribunda. La turba de 200 hombres había dejado de existir. En su lugar, había una docena de facciones pequeñas y hostiles, cada una tan peligrosa para las demás como el enemigo invisible que las acechaba. La máquina de odio se había roto en pedazos afilados y ahora se cortaba a sí misma. Fue entonces cuando Silas disparó por primera vez. Su objetivo fue un pequeño grupo de 5 hombres que, en su pánico, intentaban escalar la pared del cañón, creyendo que la altura les daría seguridad. No hubo una andanada de fuego, solo un disparo, un sonido seco y definitivo que cortó el aire nocturno. El hombre que iba en cabeza, a medio camino de una cornisa, se desplomó sin un grito y cayó como un saco de piedras. Silencio. Luego, otro disparo. El segundo hombre cayó. Los 3 restantes se quedaron helados, pegados a la pared de roca, demasiado aterrorizados para subir o bajar. Un tercer disparo resonó, y otro hombre se deslizó por la pared, dejando un rastro oscuro. La violencia era impersonal, eficiente, como la de un carnicero despachando ganado. No era una batalla, era una erradicación. Los 2 supervivientes, con las mentes rotas, saltaron al vacío, eligiendo una muerte rápida a la espera del siguiente disparo. El efecto en los grupos restantes fue paralizante. El sonido de los disparos precisos y la visión de la ejecución metódica les reveló una verdad mucho más aterradora que cualquier fantasma. No estaban siendo acosados por un espíritu, estaban siendo cazados por un experto. Cada disparo era una sentencia de muerte, ejecutada desde una oscuridad que no podían penetrar. El enemigo no estaba simplemente defendiéndose, los estaba desmantelando con una habilidad que ninguno de ellos, ni siquiera los veteranos de guerra,
había presenciado jamás. El miedo se transformó en una certeza absoluta de su propia mortalidad. Dejaron de luchar entre ellos, se dispersaron, corriendo en todas direcciones, no como facciones, sino como individuos aterrorizados. La última apariencia de unidad se había evaporado, y ahora solo eran almas en pena, corriendo hacia su final en un laberinto de piedra. En medio del caos, el capitán Thorne se encontró de repente solo. Sus hombres lo habían abandonado, huyendo como ratas de un barco que se hunde. Se quedó de pie en el centro del sendero, su revólver colgando inútilmente de su mano, el eco de sus propias órdenes fallidas resonando en sus oídos. Fue entonces cuando lo vio. Una figura se materializó de las sombras a unos 30 metros de distancia. No se movía con agresividad, simplemente estaba allí. Silas Cain, de pie, con su Winchester sostenido sin apremio a su costado. No había ira en su rostro, ni triunfo, solo una quietud profunda y terrible, la calma del ojo de un huracán que había llegado para reclamarlo. La confrontación que Thorne había anhelado, la batalla final, no era una carga de caballería, sino este silencio insoportable frente a un hombre solitario. Thorne levantó su revólver, el cañón temblando visiblemente a la luz de una antorcha caída. «¡Maldito seas!», gritó, su voz ronca y quebrada. «Lucharás contra mí como un hombre». Escupió una letanía de insultos raciales, de amenazas intentando provocar una reacción, cualquier reacción que pudiera comprender. Quería gritos, furia, un enemigo al que pudiera odiar de una manera familiar, pero Silas no le dio nada. Permaneció inmóvil. Su silencio era un espejo que reflejaba toda la fealdad y el fracaso de Thorne. Cada insulto que el capitán lanzaba se perdía en la inmensidad del cañón, dejando solo el sonido de su propia voz desesperada. Estaba gritando a un monolito, a una fuerza de la naturaleza que su odio no podía tocar, y esta indiferencia era un arma psicológica más devastadora que cualquier bala. Fue en ese silencio, mientras miraba la figura impasible de Silas, que la verdad finalmente cristalizó en la mente de Thorne. Las tácticas, el uso del terreno, la guerra psicológica, la eficiencia letal y silenciosa, no eran los trucos de un granjero asustado, eran las marcas de un soldado de élite, un recuerdo enterrado. Un informe de inteligencia de sus días en Tennessee emergió de las profundidades de su memoria. Hablaba de un explorador de las tropas de color, un fantasma que desmantelaba patrullas enteras sin hacer ruido, un hombre al que llamaban el espectro. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El terror que sintió no era el miedo a morir, era el terror cósmico de un hombre que se da cuenta de que ha confundido a un dios de la guerra con un cordero de sacrificio. La arrogancia que había impulsado toda su vida se derrumbó, dejándolo vacío y desnudo. Con un grito que era mitad rabia y mitad sollozo, Thorne vació su revólver. Disparó ciegamente. Las balas se estrellaron inofensivamente contra las rocas alrededor de Silas, cada destello una breve iluminación de su propio rostro descompuesto por el terror. Cuando el martillo hizo clic en una recámara vacía, el sonido pareció romperle la columna vertebral. El revólver se le cayó de la mano, tropezó hacia atrás, sus piernas cediendo bajo el peso de su propia derrota. Cayó de rodillas en el suelo pedregoso, no por una herida, sino por el colapso total de su voluntad. Jadeaba, mirando a Silas, que no se había movido ni un centímetro. No había sido vencido por un enemigo, había sido deshecho por la revelación de la verdad. El espectro no había necesitado disparar una sola bala para derrotarlo. Simplemente le había permitido verse a sí mismo. Silas se acercó. Sus pasos eran lentos, medidos. El sonido de sus botas sobre la grava era el único ruido en el cañón. Se detuvo frente al hombre arrodillado. No había palabras. No había un discurso de victoria. Silas levantó su Winchester, no para apuntar, sino para usarlo de una manera diferente. El golpe de la culata del rifle fue un sonido sordo y pesado, funcional, definitivo. No fue un acto de ira, sino de finalidad. Fue el punto final de una frase que había comenzado con la muerte de sus cabras. Mientras Thorne se desplomaba, Silas no sintió nada, ni satisfacción, ni alivio. Solo el peso inmenso y familiar de una vida que había tenido que tomar para preservar la suya.
El espectro había completado su tarea, y el coste, como siempre, era una pieza más de su alma. El amanecer llegó 3 días después, derramando una luz gris y pálida sobre el cañón. El silencio era absoluto. No había el zumbido de las moscas, ni el graznido de los cuervos. Incluso la naturaleza parecía contener la respiración. El cañón se había convertido en una tumba a cielo abierto. Cuerpos yacían donde habían caído, en posiciones que hablaban de pánico, desesperación y derrota. Algunos estaban en el fondo de barrancos, otros atrapados en trampas de lazo, otros simplemente tendidos en el sendero, con la sorpresa congelada en sus rostros. No había signos de una batalla épica, no había barricadas ni casquillos de bala esparcidos por todas partes. Parecía más bien que una plaga silenciosa había barrido el lugar, llevándose a todos los hombres sin dejar rastro de su paso, salvo sus cuerpos quietos. El ejército de 200 se había reducido a un silencio de 200. Silas estaba de pie en el porche de su cabaña, la misma taza de café en sus manos. El sol naciente iluminaba el paisaje, revelando la extensión de lo que había hecho. Su hogar, su santuario, el único lugar en el mundo donde había buscado la paz, era ahora un monumento a la guerra. Había ganado, había sobrevivido, pero la victoria se sentía exactamente como el eco de la masacre que había intentado olvidar. Había protegido su tierra profanándola con la misma violencia de la que había huido. El espectro había salvado a Silas Kane, pero al hacerlo lo había matado. Miró el cañón, su cañón, y no vio un hogar. Vio un cementerio que él mismo había cavado. El silencio que lo envolvía ya no era el de la soledad elegida, sino el de la desolación absoluta. La guerra lo había encontrado, y esta vez había ganado para siempre. El silencio que descendió sobre el cañón no era de paz, sino de ausencia. Durante días, Silas no se movió de su porche, observando cómo la naturaleza comenzaba su lento y desapasionado proceso de reclamación. El sol implacable de Texas blanqueaba las túnicas abandonadas, y el viento nocturno arrastraba arena que cubría gradualmente los contornos de los caídos. No había buitres. Ni siquiera los coyotes se atrevían a acercarse, como si un instinto primario les advirtiera que aquel lugar estaba impregnado de una muerte antinatural, una violencia tan concentrada que había envenenado la tierra misma. Silas no sentía triunfo, ni siquiera el alivio sombrío de la supervivencia. Sentía el peso de 200 almas silenciadas, una carga que se asentaba sobre su propiedad como una capa de polvo invisible, asfixiando el aire y apagando la luz. El santuario se había convertido en un mausoleo, y él era su único y solitario guardián, atrapado en un silencio que él mismo había creado. Una semana después, 2 jinetes aparecieron en el horizonte. Eran hombres del sheriff, enviados no por un sentido de justicia, sino para apaciguar la creciente ansiedad en el pueblo por la desaparición de tantos de sus hijos. Se detuvieron en la boca del cañón, justo donde el derrumbe de Silas aún bloqueaba parcialmente el paso. No desmontaron. Desde la seguridad de sus monturas, contemplaron la escena. Vieron la carreta volcada, un capuchón blanco enganchado en un nopal, y sintieron el silencio. No era un silencio normal de campo, era un vacío, una quietud profunda y perturbadora que parecía absorber el sonido. Intercambiaron una mirada nerviosa. No necesitaron palabras para acordar que cualquier verdad que yaciera en ese desfiladero era una que era mejor no desenterrar. Dieron media vuelta y cabalgaron de regreso al pueblo, informando al sheriff que el cañón se había tragado a los hombres, que era tierra maldita, un lugar donde solo los fantasmas caminaban ahora. La historia que los ayudantes del sheriff trajeron de vuelta se convirtió en el fértil suelo del que brotó una leyenda. La desaparición de 200 hombres no podía explicarse con la lógica de la violencia fronteriza. Era demasiado grande, demasiado completa, demasiado silenciosa. En las cantinas y los emporios, los susurros comenzaron a tejer un tapiz de miedo sobrenatural. Algunos hablaban de un antiguo cementerio indio profanado, cuyos espíritus vengativos se habían levantado para reclamar a los intrusos. Otros contaban historias de una bestia demoníaca que acechaba en las sombras del cañón, una criatura de la noche que se alimentaba del odio. La verdad
que un solo hombre había desmantelado metódicamente una turba entera. Era una posibilidad tan inconcebible, tan aterradora en sus implicaciones sobre el orden del mundo, que la mente colectiva la rechazó. Prefirieron un monstruo de leyenda a un monstruo de carne y hueso, porque los fantasmas se pueden evitar. Pero un hombre así desafiaba su comprensión del poder. Para Silas, el cañón se había convertido en un mapa de su propio infierno personal. Cada saliente de roca, cada cueva poco profunda, cada sendero sinuoso ya no era parte de su hogar, sino un marcador de una tumba sin nombre. Allí era donde había tendido la trampa de sonido, allá donde había caído el primer hombre por su rifle. Intentó reanudar su rutina, reparar el corral donde una vez estuvieron sus cabras, sacar agua del pozo bajo el sol de la mañana. Pero los gestos eran huecos, los rituales de un hombre que interpretaba una vida que ya no le pertenecía. El silencio que una vez había buscado como un bálsamo para su alma, ahora era un eco constante de lo que había hecho. Cada ráfaga de viento parecía llevar los susurros de los muertos. Había ganado la batalla por su tierra, pero al hacerlo, había perdido irrevocablemente la paz que la hacía digna de ser defendida. Su santuario estaba intacto, pero su alma se había convertido en un páramo. Una mañana, antes de que el sol tocara el borde del cañón, Silas tomó su decisión. No fue un acto de pánico o desesperación, sino la conclusión lógica de una guerra perdida. La paz no podía reconstruirse sobre cimientos de huesos. El espectro, el fantasma de la guerra que había desatado para sobrevivir, ahora era el dueño de aquella tierra. No se iría. Había encontrado un hogar permanente en las sombras y los ecos del cañón, y Silas Cain, el criador de cabras, el hombre que solo quería el silencio y la soledad, no podía vivir con él. Continuar allí no sería vivir, sino montar una guardia eterna sobre su propia derrota moral. Para que Silas pudiera tener alguna esperanza de volver a existir, tenía que abandonar el monumento de la victoria del espectro. Tenía que dejar atrás el único hogar que había conocido desde la guerra, reconociendo que a veces la única forma de sobrevivir a una victoria es huir de ella. La partida fue tan silenciosa como su vida había sido. No empacó mucho. Una alforja con un poco de cecina, su cantimplora del ejército y la munición que le quedaba. Caminó por la cabaña una última vez, sus dedos rozando la mesa de madera que había construido, la silla donde se sentaba a observar el atardecer. No había nada que llevarse de allí, porque sus únicos bienes eran los recuerdos, y eran precisamente de lo que intentaba escapar. Dejó la puerta sin cerrar, una invitación abierta al viento y al tiempo para que borraran su rastro. No quemó la cabaña. Dejarla en pie, vacía y silenciosa, era un testimonio más poderoso. Era la prueba de que un hombre había vivido allí, había luchado por un sueño de paz y, en el acto de defenderlo, lo había aniquilado por completo. La cabaña no era un hogar abandonado, era la lápida de una esperanza. Ensilló su caballo, el fiel animal que había esperado pacientemente el fin de la locura. Mientras montaba, el animal pareció sentir el cambio, la finalidad del momento. Silas lo guió fuera de la boca del cañón, pasando por los restos de la carreta volcada, un esqueleto que servía de advertencia a cualquiera que se atreviera a entrar. No miró hacia atrás. Fijó su mirada en el vasto y árido horizonte del oeste, un lienzo en blanco que no ofrecía promesas, solo distancia. El sol naciente proyectaba su larga sombra detrás de él, una figura solitaria que se alejaba de su propia leyenda. Ya no era Silas Cain, terrateniente. Se había convertido de nuevo en lo que era después de la guerra, un vagabundo, un fantasma en busca de un lugar donde pudiera enterrar a los otros fantasmas que cabalgaban con él. El espectro había ganado el cañón, y ahora Silas le cedía el territorio. Con el tiempo, el rancho de Silas Cain se convirtió en un lugar prohibido, un punto ciego en el mapa de la codicia humana. El poderoso terrateniente que había codiciado el manantial nunca se atrevió a reclamarlo. El miedo a la maldición que la comunidad había inventado era más fuerte que su deseo de agua. Los vaqueros que pasaban cerca desviaban sus rebaños. Los cazadores evitaban sus senderos, y los padres usaban la historia del Cañón de las Almas Perdidas para asustar a sus hijos y mantenerlos cerca de casa. La tierra, marcada por una violencia que nadie se atrevía a nombrar,
fue abandonada a sí misma. El silencio que Silas había roto con la guerra regresó, pero era un silencio diferente, más antiguo y pesado. El cañón se había convertido en un monumento involuntario, una cicatriz en el paisaje que recordaba a todos que hay lugares donde la ambición y el odio simplemente mueren sin dejar rastro. El sheriff, un hombre pragmático que valoraba la paz de su puesto por encima de la justicia, cerró oficialmente el caso. En su informe, escribió sobre un posible ataque de apaches, una estampida de ganado o una enfermedad súbita. Mencionó la posibilidad de que los hombres, en su mayoría borrachos y desorganizados, se hubieran perdido y sucumbido a los elementos. Enumeró una docena de explicaciones, cada una más plausible que la anterior para la mente burocrática, y ninguna remotamente cercana a la verdad. La desaparición de 200 miembros del clan se archivó como uno de los muchos misterios sin resolver de la frontera, un expediente que acumuló polvo en un estante olvidado. La ley, que nunca había estado allí para proteger a Silas, ahora servía para enterrar la verdad de su resistencia, asegurando que el eco de su acto permaneciera en el reino del mito, no de la historia. La historia de Silas Kane, despojada de su nombre y su rostro, se transformó. Se convirtió en un cuento popular, una narración contada alrededor de las fogatas que cambiaba con cada narrador. En algunas versiones, el protagonista era un espíritu vengativo de la naturaleza. En otras, un exsoldado confederado enloquecido que custodiaba un tesoro perdido. La figura central, el hombre negro que defendió su hogar con una brillantez estratégica y un coste personal inmenso, fue borrada por completo. La sociedad, incapaz de enfrentar la idea de que un hombre al que consideraban inferior pudiera poseer tal poder y tal voluntad, simplemente lo eliminó de la narrativa. Reemplazaron una verdad incómoda con una ficción reconfortante, asegurándose de que la lección más profunda de la historia, que la arrogancia es ciega y que el silencio puede ocultar una tormenta, nunca fuera aprendida. Silas había vivido según su código. No había sido el agresor. Había respondido a una amenaza existencial con una fuerza proporcional, aunque abrumadora en su ejecución. Había luchado no por odio, sino por el derecho a existir en paz. Y sin embargo, el resultado final fue una confirmación de su creencia más profunda. La violencia es un ciclo que no ofrece verdadera victoria. Al recurrir a las habilidades del espectro, había sobrevivido, pero la victoria había reafirmado la parte de sí mismo que más despreciaba. Se había demostrado a sí mismo que el soldado nunca lo había abandonado, que la paz era solo un interludio entre batallas. La verdadera tragedia no fue la muerte de los 200 hombres, sino la muerte de la esperanza en el alma del único superviviente. Había demostrado que podía derrotar a cualquier enemigo externo, pero en el proceso había perdido la guerra contra el que llevaba dentro. Años más tarde, un viajero perdido se topó con el cañón. Encontró una cabaña de adobe, notablemente intacta, con la puerta abierta y crujiendo con el viento. Dentro, una fina capa de polvo cubría todo como un sudario. Una mesa, una silla, un catre vacío. El aire estaba quieto, pesado con el peso de una historia no contada. No había signos de lucha, ni de vida, ni de muerte. Solo un silencio profundo, el tipo de silencio que se encuentra en lugares que han presenciado algo tan absoluto que las palabras ya no tienen cabida. El sol de la tarde entraba por la única ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, partículas doradas en un vacío inmenso. El lugar no se sentía embrujado, sino simplemente terminado. Era la imagen final de una victoria que costó todo y no dejó nada más que un eco de silencio y un espacio vacío.